Trabajo, no, son varias cosas. Pues maravillas. No, pero había que pedir una licencia de referís para que los sumes y no se 40 minutos pues indefinida. Entonces es lo que vamos a hacer. Recordar que teníamos pendiente, ¿no? Porque el año pasado cuando yo andaba con aquella cosa de cambiar todo el sistema para hacer estas cosas cada vez más y pedir un presupuesto. Si pueden silenciar los micros, porque estamos escuchando alguna conversación de alguien. No, soy yo. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Carmen Martínez, la que acaba de hablar ahora es la directora de nuestro centro. Vamos a hacer algo para la sala de reuniones. Como yo soy Carmen Martínez, les voy a contar, vamos a iniciar un poco a contarles en primer lugar en qué ha consistido este proyecto y los resultados más importantes. También algo sobre nuestras líneas de futuro, sobre cómo pretendemos avanzar a partir de ahora en el tema del olivo. Tenemos bastante gente, hay que decirlo, creo que pasan de 50 personas, casi la mitad están aquí presencialmente y el resto están conectados online, lo cual, bueno, esto también es prueba del interés que hay por el olivar gallego, cosa que nos alegra mucho a todos. Vamos a ver cómo empezamos. Aquí está. A ver si me apaño pasando las diapositivas. Es que va lento. Es que ahora. Casi no sé si cerrar la puerta para que no moleste. Aquí está. Bueno, primero explicarles un poquito qué es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Porque aunque, bueno, muchos aquí los que están presencialmente ya, han podido conocer hoy nuestras instalaciones, pero hay muchas personas y nos consta que no conocen tampoco lo que es el CSIC, ni siquiera ni nuestro centro, ¿no? Incluso aquí en Pontevedra, pues bueno, a veces sorprende, ¿no? Que es poco conocido. Bueno, pues nuestra institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación. Nuestra sede central está en Madrid. Es la mayor institución pública española dedicada a la investigación. Según el último ranking de Stimago de 2020, es la cuarta institución europea y la octava a nivel mundial en cuanto a producción y calidad científica. Tiene 120 centros, el CSIC, repartidos por toda España. Aquí en este mapa ven el número de centros que hay en cada comunidad autónoma y tiene más de 11.000 empleados. Es una institución multidisciplinar y multisectorial, que cubre todos los campos del conocimiento, tanto de ciencias como de humanidades. Y los científicos que trabajamos en el CSIC tenemos dedicación exclusiva a la investigación. La misión del CSIC, pues es la generación de conocimiento a través de la investigación científica y técnica, la transferencia de los resultados de la investigación, con especial atención a la creación de empresas de base tecnológica. Este proyecto nuestro del olivar es un ejemplo de transferencia, porque no solo hemos hecho investigación científica que hemos publicado y vamos a publicar en determinados artículos científicos, en revistas científicas de impacto, sino que de la mano de la Fundación Juana de Vega y en colaboración con APAG, con Asvinor y con otras instituciones, hemos intentado llevarlo hasta el agricultor, llevarlo hasta el olivarero. Hemos intentado hacer llegar hasta el final, que no siempre es fácil en el mundo de la investigación, pero en este caso creemos incluso que es un ejemplo, ¿no? También otra de las funciones del CSIC es el asesoramiento experto.
a las administraciones públicas y a instituciones privadas. También nosotros trabajamos con grandes empresas y también con empresas pequeñitas, familiares, y en este caso del olivar también es un ejemplo de eso. Hay empresas muy grandes, pero hay otras pequeñitas y algunos de cuyos propietarios están hoy aquí. Otra de nuestras funciones es la formación pre- y postdoctoral de alta cualificación, la gestión de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas singulares y la presencia y representación en organismos internacionales. Entre esos 120 centros que tiene el CSIC, repartidos por toda la península ibérica y en las islas también, se destacan 8 grandes instalaciones y 9 instalaciones singulares. Entre las 8 grandes instalaciones, pues las hay tan conocidas como la base antártica o los buques Hespérides y Sarmiento de Gamboa, que seguro que muchos de ustedes habrán visto pues, en las noticias en muchas ocasiones, la estación biológica de Doñana, y entre las instalaciones singulares hay algunas tan conocidas como la Residencia de Estudiantes de Madrid, el Real Jardín Botánico de Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales o la Misión Biológica de Galicia, el centro en el que hoy nos encontramos, que está incluido entre esas instalaciones singulares del CSIC. En Galicia, el CSIC tiene varios centros. Uno de ellos es la Misión Biológica de Galicia, de Ciencias Agrarias, en Santiago. Hay otro que hasta hace poco, bueno, era el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, en Santiago de Compostela. Desde hace, bueno, este año se ha fusionado, se ha sumado a la Misión Biológica y ahora va a tener el mismo nombre, va a ser Misión Biológica, con la sede aquí en Pontevedra y la sede en Santiago. También está el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo, el Oceanográfico, que hace poco ha pasado a integrarse al CSIC, el Instituto de Ciencias del Patrimonio, el Centro de Supercomputación de Galicia, que es mixto Xunta CSIC, y luego tienen aquí la sede, la Unidad de Tecnología Marina, que son los 2 buques, el Sarmiento de Gamboa y el Mitilus, que también forman parte todos ellos del CSIC. Además, tenemos la delegación del CSIC en Galicia, que estoy segura que todos han pasado por delante de ella muchas veces. Está a la entrada de la Plaza del Obradoiro, donde todos íbamos, ese arbolito de la ciencia, donde muchos íbamos a poner ahí la mano a ver qué carrera estudiábamos. Bueno, pues ese es el símbolo del CSIC, que es el árbol de la ciencia, y ahí está nuestra delegación, que tiene esta biblioteca tan bonita, entre muchas otras cosas. Y está abierta, bueno, pues a todo el mundo que quiera acercarse allí o que quiera colaborar con nosotros. Desde la delegación del CSIC se llevan las relaciones institucionales del CSIC con relación a otras, ¿no? La Misión Biológica de Galicia, los que están aquí presencialmente ya han podido verla. Luego haremos un paseo por la parcela y también les enseñaremos los olivos que tenemos en el invernadero. Pero los que nos están viendo desde lejos, aquí les presento estas imágenes de nuestras instalaciones. La Misión Biológica consta de una finca de 11 hectáreas, que es un tamaño importante para lo que es la Galicia y la provincia de Pontevedra en concreto. Es un recinto amurallado y dentro de ese recinto tenemos 3 edificios, que son el Pazo de Gandarón, el edificio Cruz Gallástegui y el edificio Miguel Odriozola, donde trabajamos los distintos grupos de investigación y donde tenemos nuestros laboratorios, despachos, etcétera, etcétera. Además, en la finca contamos con invernaderos, tenemos un jardín histórico precioso y bueno, yo desde aquí también invito a quien quiera venir a conocer nuestras instalaciones o a pasear, a conocer el jardín histórico que tenemos y bueno, es muy bonito, la verdad, y merece la pena una visita y a ver también las investigaciones que llevamos a cabo. Este proyecto ha sido llevado a cabo por nuestro grupo de investigación, que aquí les presento. Como decía la directora del centro hace un ratito, nuestro grupo era el grupo de viticultura. Yo llevo trabajando en viticultura pues 35 años, más de 35 años,
Pero bueno, cuando empezamos a trabajar en el tema del olivo y profundizamos, empezamos a obtener nuestros primeros resultados y nos dimos cuenta de que aquello no era un trabajo, no se resolvía con un trabajo puntual, sino que era una línea de investigación de mucha trayectoria, de varios años de duración y en la que había que meterse a fondo e implicarse a fondo. Entonces, decidimos en un momento determinado cambiar el nombre de nuestro grupo de viticultura, que bueno, ya empezaba a ser bastante conocido, nos dio bastante pena, pero bueno, añadimos Grupo de Viticultura Olivo y Rosa. Esto también demuestra, bueno, la importancia que para nosotros tiene el tema del olivo y lo muy en serio que nos lo tomamos, porque creemos que aquí se van a abrir líneas de investigación creo que muy interesantes, de hecho las hemos abierto. Lo de la rosa, bueno, es otra línea en la que estamos trabajando, no es rosa ornamental, es rosa para la industria del perfume, que es un tema en el que también estamos trabajando. Todo este tema del olivar, de la rosa, de la vid, etcétera, se enmarca en nuestra plataforma Alfinder, que muchos de ustedes conocerán, que coordinamos el doctor Santiago y yo y que iniciamos hace ya unos años. Alfinder, el nombre de la plataforma, significa Alternativas Científicas Interdisciplinares contra el Despoblamiento Rural. El objetivo es llevar nuestros resultados de la investigación al mundo real, al rural, para ayudar de la mano de los habitantes del rural, de las instalaciones que haya, del entorno de ese rural, ser capaces de poner en marcha pequeñas empresas o iniciativas para ofrecer alternativas a esas zonas despobladas y vacías. El tema del olivar de Galicia es uno de nuestros proyectos estrella dentro de la plataforma Alfinder. Y bueno, creemos, hasta ahora nos ha dado muchas alegrías y esperamos que nos siga dando más y bueno, que un día podamos ver recuperado ese olivar gallego tan interesante y tan importante. Bueno, perdón, decir que en nuestro grupo somos 4 doctores, el doctor Santiago, la doctora Bosso, la doctora Gago y yo, que dirijo el grupo, y además contamos con 3 técnicos especializados en viticultura, en olivo y rosa, que es Elena Zubiaurre, Ángela Costas y Jorge Silva, que nos apoyan y participan, bueno, pero más que directamente en todas las investigaciones y, como digo, están especializados en los trabajos de vid, de olivar y de rosa. El olivo desde el punto de vista botánico. Bueno, pues vamos a empezar a meternos un poco en materia. Bien, el olivo pertenece a la familia botánica Oleaceae. Dentro de esta familia está el género Olea europaea, la especie Olea europaea, y dentro de esa especie hay una subespecie que es la Olea europaea, subespecie europaea. Es un poco lioso, pero bueno, y también tengo que decir que hay varias clasificaciones dentro del mundo botánico del olivo. En las especies cultivadas siempre es complicada lo que es la clasificación. Dentro de la subespecie Olea europaea se distinguen dos subespecies, dos, o sea, está por un lado la Olea europaea, subespecie europaea silvestris, que es conocido vulgarmente como acebuche, y Olea europaea, subespecie europaea, variedad europaea, que es donde se encuentran recogidas todas las variedades cultivadas, es decir, pues la arbequina, la cornicabra, picual, hojiblanca y ahora las nuestras, las de Galicia, mansa gallega, brava gallega y tantas otras de las que vamos a hablar a continuación. Origen y distribución actual del olivo en el mundo. Bueno, el olivo es originario del área mediterránea, donde se cultiva desde hace miles de años. Hasta el momento se han descrito alrededor de 1.200 variedades de olivo diferentes y desde hace tiempo el olivo
como digo, tiene su origen en esta zona, bueno, no me marca el ratón aquí, pero bueno, tiene su origen en la zona europea, mediterránea, y desde hace ya unos siglos se fue extendiendo a otros continentes, América del Norte, América del Sur, Sudáfrica y bueno, también algo en la zona de Australia, Nueva Zelanda y otros puntos. España, en el entorno mundial olivarero, es el primer país en superficie de olivar, es el primer país productor de aceite de oliva. De hecho, el 62% de la producción española se encuentra en Andalucía. Galicia no estaba considerada zona olivarera poco antes de que nosotros empezásemos a estudiarla, con lo cual, bueno, tiene su enorme mérito todo esto que se ha hecho, no solo por nuestra parte, por la Asociación de Olivareros de Galicia, por la Fundación Juana de Vega, bueno, por todos los que estamos, la Asociación de Viveristas, todos los que estamos implicados en este proyecto, los que estaban ya haciendo cosas antes que nosotros y bueno, todos juntos hemos sido también capaces de apoyar que Galicia se considere zona olivarera. En España, hasta 2012, había descritas 272 variedades autóctonas de olivo. Y ahora tenemos la suerte y el privilegio, después de este estudio, de sumar, ya les contaré, pero otras 20. Gracias a todos estos trabajos. Algunas referencias históricas sobre el cultivo del olivo en Galicia. Cuando salimos de Galicia, y mucha gente, bueno, mucha gente a raíz del nombre de nuestro grupo, de Viticultura Olivo y Rosa, nos pregunta, pero vosotros olivo, ¿pero qué hacéis ahí en Galicia con el olivo? Trabajando en temas de olivo, mucha gente piensa que es que cuando se sale de aquí le sorprende a todo el mundo que haya olivo en Galicia, y la mayoría piensan que es un invento y dicen, bueno, ahora estos también hacen aceite, ya éramos muchísimos, ahora vienen los de Galicia a hacer aceite. Bueno, pues no, hay una enorme e interesante historia del olivar en Galicia. Así lo demuestran numerosos restos arqueológicos relacionados con el cultivo del olivo y la elaboración de aceite de los siglos pues, 1 al 2 a.C. y de épocas muy posteriores. Yo siempre digo a nuestros compañeros de humanidades dentro del CSIC que nosotros estamos haciendo la parte, digamos, relacionada con la planta, con los aceites, etcétera, pero que nos encantaría que ellos también hiciesen un estudio sobre la historia del olivar en Galicia, sobre esos temas relacionados con las humanidades, la historia, la arqueología, restos arqueológicos, etcétera, etcétera. Porque hay muchísimo material totalmente inédito que merece la pena ser estudiado y que además reforzaría mucho, pues no sé, a la hora de pedir una denominación de origen aceites de Galicia o a la hora de presentar los aceites fuera de las fronteras. No es lo mismo un producto que de repente se decide, un cultivo que se decide introducir aquí, que un cultivo que tiene historia y tiene tradición. Y además una historia y una tradición tan bonita como la que tiene el olivar de Galicia. Por eso creo que es importante que nuestros compañeros de humanidades hagan ese trabajo con todo el rigor y profundidad, porque no es fácil hacerlo, pero creo que merecerá la pena. Ya en 1513 se cita Galicia como zona en la que existían olivares. En este libro de Herrera de 1513, del cual tenemos un ejemplar aquí en nuestra biblioteca, tengo que decir que en la biblioteca de la Misión Biológica de Galicia hay bibliografía interesantísima, muy antigua y alguna que no existe en otros lugares. O sea que bibliografía relacionada con temas agrarios, sobre todo. Bueno, pues tenemos en el libro, en Herrera, en 1513, ya cita la existencia del olivar en Galicia. Hay una edición de ese libro de Herrera, una edición de 1818, en la que se incluye una adición, entre comillas, que en este caso, en el caso del olivo, está escrita por don Antonio Sandalio de Arias, y este achaca la desaparición del olivar gallego al alza de los impuestos sobre los olivos decretada por el conde duque de Olivares en la primera mitad del siglo XVII. Según hemos podido saber por alguna documentación, el conde duque de Olivares parecía que tenía terrenos en Andalucía, olivares fuera de Galicia, y bueno, pues le interesaba llevarse allí
que se produjese allí el aceite y bueno, con la subida de impuestos lo que ocurrió fue que los olivareros de aquí arrancaron los olivos, los cortaron y bueno, por eso esa fue la causa fundamental de su desaparición. Labrada en 1804 también describe la presencia antigua del olivar en diferentes puntos de Galicia. Lo mismo Sarmiento en 1863, Hidalgo Tablada en 1870, que señala que toda la península ibérica, incluida Galicia, tiene características aptas para el cultivo del olivo. Meijide Pardo en 1863 confirma esta existencia del olivar y su desaparición asociada al impuesto del conde duque de Olivares. Meijide Pardo también nos dice que la zona de Galicia donde más olivar había era Tui, que es curioso porque nosotros ahora en nuestros muestreos y en nuestras prospecciones vemos que en esa zona quedan pocos olivos, pero sí que en la bibliografía antigua se recogía como una de las zonas que tenía mayor cantidad de olivares. Y bueno, existen numerosas referencias al olivo y al aceite en la toponimia gallega, que es también otro dato que indica bueno, pues la presencia histórica del olivar en Galicia. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Ahora voy a contarles en qué han consistido nuestros trabajos sobre el olivar gallego. Bueno, este trabajo se inició en el año 2012, en el grupo que entonces nos llamábamos Viticultura. El proyecto surgió la idea surgió a raíz de otro proyecto, un proyecto CEDETI que nosotros teníamos con distintas empresas y grupos de investigación, un proyecto que nosotros propusimos, que es Galiad 6+7, que igual les suena en la prensa porque ha habido muchas referencias. El objetivo de aquel proyecto era poner en valor los recursos agrarios de distintas especies agrarias, vegetales y también de recursos marinos genuinamente gallegos y de la mano de las empresas ser capaces de demostrar su valor en cuanto a, su efecto beneficioso para la salud del consumo de algunos de esos productos. En este proyecto se incluían pues, los vinos, por supuesto, se incluían las brásicas, se incluía el mejillón de las rías, se incluía bueno, una serie de productos y también participaba, invitamos a una empresa especializada en cada uno de esos recursos agrarios. Nosotros teníamos la idea, queríamos trabajar con aceites de semilla de uva, aceites monovarietales de semilla de uva, porque ya llevábamos tiempo trabajando y veíamos el interés que podía tener. Contactamos entonces con una pequeña empresa que se sumase a ese proyecto, que resultó ser, bueno, Oley, que creo que ya no existe, pero bueno, en aquel momento fueron ellos y le dijimos si quería incorporarse a nuestro proyecto trabajando con el aceite de semilla de uva. Ellos dijeron que, bueno, que de acuerdo, pero si a cambio nosotros estudiábamos el olivar de Galicia, que no se sabía muy bien qué había. La verdad que nosotros al principio dijimos, uy, no, que eso es muchísimo, es un trabajo enorme, nosotros trabajamos en viticultura, pero bueno, tanto insistieron que al final decidimos trabajar en ello y ya, bueno, al cabo de los 6 primeros meses ya nos dimos cuenta de que el interés que tenía ese trabajo era enorme. Aquel proyecto duró 1 año y medio, el proyecto se acabó, pero luego nosotros fue cuando decidimos continuar, abrir esta línea de investigación y continuar ya por nuestra cuenta trabajando en ese campo. Hasta ese momento no había, como digo, ningún grupo de investigación trabajando en el olivar de Galicia y tampoco existía dato alguno sobre el carácter autóctono de las variedades y menos sobre sus características. La verdad es que nosotros en principio, claro, vimos que sí, que la quebrada gallega y mansa gallega eran autóctonas, pero pensábamos, dijimos, bueno, aquí encontraremos, yo qué sé, variedades de origen portugués o como mucho 1 o 2, claro, cuando ya empezamos a profundizar y veíamos que no solo eran 1 o 2, que eran más
y que tenían un interés enorme, pues ya digo, es cuando decidimos seguir profundizando. En el año 2017 fue cuando la Fundación Juana de Vega decide financiar la continuidad de este trabajo con fondos propios, y desde aquí, una vez más, les quiero agradecer para nosotros como científicos, y estoy segura que todo el mundo del olivar de Galicia también se lo agradecerá a la Fundación, esta financiación muy generosa. En los tiempos que corren en el mundo de la investigación, además es muy difícil, han financiado este trabajo con fondos propios y han puesto encima de la mesa el dinero para que este sueño, que creo que compartimos con todos ustedes, pues se haga una realidad y hoy podamos estar contándoles los resultados de este trabajo. Se lo agradezco porque es muy difícil encontrar en España entidades que apuesten tan fuerte por el mundo de la investigación y la transferencia. Bueno, la primera fase de este trabajo fue realizar una revisión bibliográfica con el objetivo de buscar referencias escritas sobre el cultivo del olivo en Galicia, métodos de cultivo, posibles nombres de variedades, etcétera. No hay mucha bibliografía, pero sí alguna y muy interesante además. La segunda fase fue realizar entrevistas con los agricultores más ancianos de cada zona y el objetivo en este caso era recopilar toda la información oral que se había ido transmitiendo de padres a hijos sobre las variedades de olivo y del olivar gallego. También tuvimos la suerte de ver algunas almazaras que nos iban enseñando en algunas zonas a las que visitábamos. Almazaras que en algunas ocasiones, y curiosamente, eran mixtas, eran bodegas, lagares, bueno, eran bodegas para prensar vino, etcétera, y a la vez la mitad era almazara. La siguiente fase fue el muestreo en campo, acompañados por las personas de cada lugar, con el objetivo de localizar ejemplares vivos y centenarios de olivo. Por supuesto, quedaban descartadas todos esos olivos que parecen centenarios, que están en las rotondas, muy podados, incluso algunos al lado de iglesias, en muchos jardines, eso totalmente descartado. Nosotros no marcábamos ningún olivo si no teníamos un testimonio de alguien de la zona que nos asegurase que ese olivo llevaba allí desde varias generaciones, y bueno, luego es fácil verlo, una vez que uno va cogiendo experiencia, es fácil distinguirlo por el aspecto, por cómo tienen los troncos del olivo llenos de microvegetación, de pequeños helechos, de musgos, es un micromundo los troncos de olivos en Galicia, debido a la climatología que tenemos. Entonces es también relativamente fácil distinguirlo. Pero esto es muy importante, porque a la hora de seleccionar los olivos que se marcan. Cada olivo nosotros lo íbamos marcando y estudiando in situ cada uno de ellos, cada uno de los árboles que íbamos localizando, es decir, se cogían hojitas en un momento determinado, se cogían frutos en otro momento determinado, la flor en otro momento determinado. Bueno, hay que decir que nos hemos recorrido Galicia entera de arriba abajo y hemos realizado unas cuantas visitas en diferentes momentos del ciclo vegetativo del olivar para ser capaces de llegar a alcanzar los resultados que hoy tenemos. La siguiente fase fue el análisis de ADN de las muestras, en lo que no voy a entrar ahora porque después el doctor Santiago les va a explicar en qué consiste el análisis de ADN, porque mucha gente a veces nos dice, bueno, no, eso es muy fácil, voy a un olivo, cojo unas muestras y hago un análisis de ADN. Claro, mucha gente piensa que es meter una muestra en tal y ya nos sale por otro lado un gráfico diciendo este olivo es fulanito. No, es bastante complejo y luego les explicará el doctor Santiago en qué consiste el análisis de ADN. También la descripción botánica obligatoria para que los olivos sean reconocidos como variedades únicas tiene su complejidad. No es tan fácil describir ni hacer dos fotos, no es como llegar a un olivo y hacer dos fotos de las hojas y 4 de las aceitunas cuando maduran. Tiene su complejidad, hay que estar entrenado y tener una formación para ser capaces
de describir los distintos aspectos de las hojas, de los huesos, de los frutos, de cada uno de esos olivos, para luego distinguirlos, porque también es importante decir que a nivel oficial la diferenciación de variedades de momento no admite los análisis de ADN. Suponemos que lo hará en el futuro, luego les hablará el doctor Santiago de ello. Para diferenciar olivos y que las instituciones internacionales los reconozcan como diferentes a nivel mundial, hay que seguir un método de descripción botánica, describiendo algunos de estos caracteres que aparecen en esta diapositiva. También nosotros hemos aprovechado para poner a punto nuestro método propio de descripción de las hojitas de olivo, que aquí hay una imagen con esas medidas, y esto además nos permite diferenciar unas variedades de otras y, lo que es más importante, poder compararlas estadísticamente y mediante distintos análisis estadísticos y gráficos poder saber cuáles tienen hojas similares, cuáles son diferentes. Nos da datos muy importantes a la hora de diferenciar variedades. Existe a nivel internacional unas fichas descriptivas oficiales que toda persona o toda institución que quiere describir como nueva una variedad de olivo debe describirla siguiendo estos parámetros. Para ser capaz de cubrir esas fichas y de describir correctamente esas variedades hay que estar entrenado, hay que conocer bien el código y haber visto muchas, porque en algunos parámetros uno tiene que ir haciéndose una escala mental, porque hay parámetros que te dice, por ejemplo, forma de la hoja, grande, mediana, pequeña, pues tienes que haber visto muchas hojas de olivo grandes, medianas, pequeñas, para tener tu propia escala. O color de la aceituna, y te da una serie de opciones que puedes elegir en el color o en el tamaño del hueso, en la forma. Para todo eso hay que estar entrenado y preparado, porque una mala descripción de una variedad, ya si se coge mal el olivo o se coge un olivo que no corresponde, es un fracaso, pero si encima haces mal la descripción o la hace una persona que no tiene la formación y el conocimiento necesario, trae consecuencias graves. Se puede estar describiendo una variedad que nosotros decimos que es única y luego corresponde con otra de fuera. En fin, hay que ser muy cuidadosos y muy rigurosos en esta parte del trabajo. De hecho, nosotros en nuestro grupo hay una persona, la doctora Gago, que se ha especializado en la descripción botánica y agronómica y en la utilización de los parámetros de las fichas UPOV para la descripción de variedades de olivo. Y ella, por sus manos pasan todas las que llegan, aunque los demás también participamos en la descripción, pero es importante que haya una persona o varias que tengan siempre, que pase por sus manos todas las descripciones y que esté entrenada. ¿Qué es la UPOV? Estaba hablando de la UPOV. ¿Qué es la UPOV? Es la Unión Internacional para la Protección y Obtención de Variedad y Obtenciones Vegetales. ¿Y para qué sirve la UPOV? Bueno, la UPOV, hay que decir que en noviembre de 2021 la UPOV cuenta con 78 miembros, que están aquí en color verde en el mapa, 78 países miembros. Hay 19 estados y una organización intergubernamental que han iniciado el proceso de adhesión a la UPOV, que son los que están marcados en color marrón rojizo, y 22 estados y otra organización intergubernamental que han establecido contacto para solicitar asistencia en la elaboración de leyes basadas en el convenio UPOV, que son los que aparecen aquí en color naranja. El sistema de la UPOV, de producción de variedades vegetales, surgió con la adopción del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales en una conferencia diplomática celebrada el 2 de diciembre de 1961 en París. La sede de la UPOV y sus órganos permanentes están en Ginebra. A partir de la creación de la UPOV es cuando comenzaron a reconocerse en todo el mundo los derechos de los obtentores. Pero lo más importante es que el hecho de utilizar
todos el mismo método descriptivo, estas fichas UPOV que les acabo de mostrar, el utilizar los mismos parámetros para describirlas, nos permite comparar variedades de todo el mundo descritas en distintos lugares y por distintos autores. Y luego protegerlas y demostrar que son únicas y autóctonas de una zona determinada. El sistema de la UPOV de protección de las obtenciones vegetales va asociado a un aumento de las actividades de fitomejoramiento. Gracias a ello hay una mayor disponibilidad de variedades mejoradas, aumenta el número de variedades nuevas, hay una diversificación de los tipos de obtentores, es decir, que con las fichas, a través de este organismo UPOV pueden aportar descripciones. Puede haber obtentores privados, hay empresas privadas que tienen expertos en descripción y de variedades y recuperación y obtención de ellas, y también desde el mundo de la investigación nos facilita también la labor. Esto permite aumentar enormemente el número de variedades nuevas, extranjeras, y bueno, en relación con los países, aumentar la competitividad de nuevas industrias en los mercados exteriores, mejorar el acceso a esas obtenciones vegetales y también mejorar los programas de mejora nacionales. Por supuesto, aumentar la biodiversidad y conservar ese patrimonio agrario europeo y del mundo tan importante y que en los momentos que vivimos especialmente se muestra tan importante. No podemos dejar que desaparezcan estas joyas, estas variedades de olivo y de tantas otras especies con un alto nivel de adaptación a determinados territorios y determinadas zonas agrarias y que va a permitir obtener aceites en este caso o vinos en otros productos diferentes en los mercados y ligados a los territorios, a unas condiciones climáticas, a unas condiciones de suelo, etcétera, etcétera. Bien, pues una vez descritas las variedades, como he dicho, no se acaba ahí el trabajo. Hay que compararlas, los datos que nosotros hemos obtenido de cada variedad, hay que compararlos con otros que se han publicado, que aparecen en publicaciones científicas o en bases de datos internacionales como la de UPOV y otras. ¿Para qué? Pues para comprobar y demostrar el carácter autóctono de esas variedades y para comprobar que no coinciden con otras con nombres locales distintos en otros lugares. Además de eso, también hay que hacer, y nosotros hemos hecho muchos informes para las administraciones locales, nacionales y europeas, con el objetivo de que las variedades sean oficialmente reconocidas como autóctonas y únicas, si fuese el caso. En este caso hemos contado y hemos colaborado y nos gustaría colaborar todavía más estrechamente, tanto con, bueno, por supuesto, con la Xunta de Galicia, con el Ministerio de Agricultura, nuestra institución, bueno, con todas las entidades, por supuesto la Asociación de Olivareros, de Viveristas, en fin, todos juntos hemos trabajado en ello, hemos realizado muchos informes y aportado datos para que sean reconocidas oficialmente y demostrar que son distintas. Ya centrándonos en el reconocimiento de las variedades gallegas, hay dos, la Brava gallega y Mansa gallega, que ya en su día tuvieron el reconocimiento, que fueron las primeras dos variedades autóctonas gallegas en ser reconocidas. Estas dos variedades hay que decir que pudieron ser reconocidas porque eran una excepción al lado de las otras. En el tema del olivo no ocurre como en el caso de la vid. Por ejemplo, en el caso de la vid se conservaban, además de las variedades, los nombres y habían sido transmitidos de forma oral. Es decir, por ejemplo, la variedad Treixadura. La variedad Treixadura en Ribeiro, en distintos puntos de Ribeiro, en cualquier otra zona, todos los viticultores reconocían ese nombre con unas características determinadas que coincidían entre todos ellos. Por supuesto, luego también coincidía el análisis de ADN. En el caso del albariño era lo mismo. Todos llamaban albariño lo mismo y se conservaba el nombre. O en el caso del albarello, el godello y tantas otras. Pero en el caso del olivo, no. En el caso del olivo,
solo se conservaban estos dos nombres, Brava gallega y Mansa gallega, pero nosotros ya en los primeros pasos que dimos ya comprobamos que bajo ese nombre había variedades distintas. Y solo una podía ser, solo una con un perfil botánico, con un perfil de ADN, podía ser reconocida como tal. Entonces, en ese caso, tuvimos un trabajo especial a mayores, porque había que darles nombres, había que diferenciarlas y bueno, y no es fácil, no es fácil esa parte del trabajo. El resto de las variedades gallegas, hasta 20, que como le decíamos hemos descrito, pues bueno, ha sido necesario primero ponerles nombres y bueno, demostrar esas diferencias, y digamos que esas han ido por otro camino, porque ahí no se conservaba ningún nombre. Entonces, bueno, fue el momento, desde la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del CSIC, se inició en su momento el proceso de protección comunitaria de esas variedades autóctonas de Galicia. Bueno, esa protección es europea. Antiguamente, hasta hace no demasiados años, las obtenciones tenían la posibilidad de ser solicitadas la protección a nivel nacional de cada obtención vegetal en su territorio, en cada país. Pero desde el año 97, pues los obtentores pueden pedir la protección en la Unión Europea realizando una sola solicitud. Eso tiene sus enormes ventajas, porque la proteges como una obtención de tu país, pero además es reconocida en otros países de la Unión Europea. En este caso del olivar, además la importancia es todavía mayor, puesto que, como digo, el olivar y las variedades de olivo de Olea europea son de origen europeo, y es en Europa donde se encuentra la riqueza varietal enorme que existente hoy, bueno, en el norte de África, en toda la zona del Mediterráneo. Entonces, por eso, en este caso, tiene enorme valor. Para registrar, iniciar el proceso de reconocimiento de las variedades, no solo es necesario mandar los informes y los datos, digamos, botánicos y perfiles de ADN y toda la información de la que dispongamos, es que además es necesario enviar plantas. Es necesario enviar plantas de cada variedad y allí al organismo que determina la UPOV, y allí es un organismo oficial para toda Europa, y allí comprueban que los datos que se han enviado y las descripciones que nosotros relacionamos con esa variedad que se envía coinciden con lo que ellos observan en las plantas. Hay que mandar 8 ejemplares, ¿no? 8 ejemplares. Que bueno, en algunas ya les diré que ha sido dificilísimo, porque algunas de las variedades autóctonas se resisten al enraizamiento, y creo que Santiago lo sabe bien y José Antonio también, que algunas son difíciles de enraizar, y nos ha costado reunir esas 8 para poder mandar. Este proceso de reconocimiento de las variedades no es gratis, por desgracia no es gratis, tiene un coste, bueno, bastante elevado. Aquí pongo una pequeña tablita, bueno, sale alrededor de 3.000 euros cada variedad que sea reconocida. En este caso, ese coste lo ha asumido nuestra unidad de transferencia, o sea, se ha asumido desde la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del CSIC. El hecho de registrarla no es que seamos propietarios de esa variedad, que eso es importante también, y que nadie la pueda plantar, ¿no? Es simplemente es un paso previo para que sea reconocida como algo único, y claro, lógicamente figura allí que los obtentores, los descriptores, los que han realizado el trabajo intelectual, bueno, pues hemos sido nosotros, pero ya digo, es a efectos de reconocimiento de esa variedad como única. Otra cuestión es la multiplicación o la multiplicación de un clon determinado. Eso es otra cosa aparte, pero paso previo el reconocimiento de las variedades. Bueno, por supuesto, cuando se mandan los ejemplares tampoco se pueden mandar en cualquier momento. La UPOV determina en qué momento puedes mandarlo, cómo tiene que ser la planta, si tiene un año, las características, que también hay que decir que no ha sido fácil, porque en este año, con el tema de la pandemia,
que algunas no enraizaban y la verdad que ha sido complicado en algunos casos. Las plantas que se mandan para su reconocimiento tienen que estar sanas. Hay que comprobar previamente, y nosotros así lo hemos hecho en laboratorios acreditados, tienen que estar libres de determinados hongos que marca la normativa vigente, de algunas bacterias, la Xylella por supuesto, y las pseudomonas también, y hasta hace poco de diferentes virus. Nosotros, en su caso, cuando iniciamos el proceso de registro, hicimos con una empresa que estaba habilitada para ello, análisis de todas ellas, y tengo que decir que el estado sanitario es buenísimo. Es que somos nosotros también los primeros sorprendidos, porque cuando las mandábamos nos quedábamos aquí diciendo, bueno, vamos a cruzar los dedos, a ver si salen sanas, y bueno, fue una maravilla recibir los resultados, que no siempre ocurre así, y que en gran parte de Europa muchas de las variedades de olivo pues están infectadas por virus o por diferentes patógenos y no se pueden, hay que buscar ejemplares sanos para enviarlo. En nuestro grupo también tenemos una persona experta en enfermedades de la vid, y también se está introduciendo ahora en el olivar, que está aquí, que es la doctora Bosso, que está aquí al lado del doctor Santiago, y bueno, también ella se está especializando en todo este tema. El tema de la multiplicación, material vegetal para multiplicación. Bueno, aquí también hay una normativa muy compleja. Aquí, bueno, doy las gracias que están aquí entre nosotros a Ángeles y Álvaro, que nos facilitaron esta legislación. Ellos trabajan en la Xunta de Galicia, llevan el tema de protección, son responsables de ese tema. Y bueno, estamos colaborando, trabajando con ellos de la mano y para sacar adelante estas variedades y ser capaces de disponer de material vegetal para multiplicación, que cumpla la ley, que toda la normativa, que esté sano, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias a ellos por esa colaboración y por la disponibilidad, y bueno, da gusto, la verdad, trabajar con vosotros también, tengo que decirlo. Bueno, pues aquí simplemente es bastante compleja la legislación que hay en torno a ello, y bueno, hay distintos materiales, hay material inicial, material de base, material certificado, material CAC, que bueno, eso suena a nosotros, incluso nos sonaba que bueno, es realmente Conformitas Agrarias Communitatis, que es el nombre, es lo que significan esas siglas. Cada una de esas categorías de materiales debe cumplir unas condiciones. El material inicial es el material de partida, es a partir del cual pues, se producen todas las plantas de vivero, de un clon o de la variedad de que se trate. Según se va avanzando, luego, bueno, ese material inicial va pasando por las distintas etapas, pero vamos, que está la normativa publicada el 16 de diciembre de 2021 para el que quiera informarse al respecto, pero que es bueno, que tiene su complicación y bueno, aquí vemos, esto es, no hace mucho, es con las variedades de olivo que estaban en proceso de registro, pues hemos iniciado hace poco, ellos vinieron a precintar las plantas de planta madre de categoría inicial de las variedades de olivo autóctonas que estaban en proceso de protección comunitaria. Y bueno, ahí esperamos ser operadores autorizados para conservar y multiplicar esas plantas, cumpliendo toda la normativa, manteniéndolas en las condiciones que se exige, etcétera, etcétera. Todo esto para que el material de esas variedades que hemos descrito llegue a los olivareros en el futuro. Bueno, entre 2012 y 2017, resumiendo, habíamos muestreado unos 18 árboles, todos, la mayoría centenarios, todos ellos, y ahí conseguimos localizar 8 variedades distintas. Entre 2017 y 2022 hemos muestreado 167 árboles, prácticamente todos centenarios, salvo alguno que la persona nos decía, no, este no es tan antiguo, pero
he cogido estaquillas de este centenario para plantar aquí, cosa que nosotros luego comprobábamos también, lógicamente, con análisis de ADN y la descripción botánica. Bueno, pues entre esas 167 variedades hemos sido capaces de diferenciar 20 variedades distintas. Estas zonas que aparecen marcadas con un círculo rojo son las zonas en las que hemos muestreado. ¿Cómo las localizamos? Pues las localizamos, nos llaman, la mayoría de las veces nos llama la gente diciendo, tengo un olivo centenario, ¿qué tal? Pues allá vamos. Una vez llegas allí, siempre se reúne el corrillo en cada aldea, en cada pueblecito, que también nos ha servido para ver la situación actual de Galicia, todo el tema del despoblamiento, todo eso. Cuando empezaron a hablar del despoblamiento rural y se empezó a poner tan de moda como ahora, nosotros dijimos, bueno, es que eso lo llevamos viendo nosotros, que fue por lo que pusimos en marcha la plataforma del Finder, porque ya, tanto en los muestreos del olivar desde 2012 como en los de la vid veíamos que efectivamente ese despoblamiento enorme en Galicia, ese patrimonio agrario que nosotros veíamos que existía en esas zonas y esas posibilidades que también veíamos, porque también veíamos que en el tema del olivo pues muchas veces trabajaban el abuelo, el padre, el hijo que generalmente pues había hecho una carrera universitaria y trabajaba fuera, pero venía los fines de semana a ayudar a trabajar en el olivar. Bueno, todo eso lo hemos tenido la suerte de verlo y vivirlo durante el tiempo de recolección de estas variedades. Entre las que tenemos, bueno, se ha iniciado el proceso de protección comunitaria de todas estas que pongo aquí, Brava Gallega, Mansa Gallega, Brétema, Carapucho, Carmeliña, Folgueira, Edreira, Maruxiña, Santiagueira, Susiña y Xoana. Hemos tenido que ponerles nombres que también para los cuales también hay una normativa. Nosotros buscábamos que el nombre de esa variedad, por lo menos a la gente de fuera, le sonase a Galicia. Bueno, pues ahí tienen su historia, cada nombre tiene su historia, no está puesto tampoco al azar, tiene su historia cada nombre. Como testigo, para comparar las variedades autóctonas con las que existen en el mundo, hemos utilizado Cobrancosa, Arbequina y Picual. Como decía, bueno, no se conservaban los nombres porque, bueno, ya expliqué el caso de la Brava Gallega, los nombres de la Brava Gallega y Mansa Gallega. Y bueno, decir también que Galicia, que es una zona excepcionalmente rica en biodiversidad agraria oleícola, ya sabíamos que lo era en el tema de la vid, porque en variedades de vid hay una riqueza enorme en un territorio tan pequeño, y lo mismo se repite en el tema del olivar. 20 variedades en este territorio es muchísimo. Pero, como digo, lo hemos visto en otras especies agrarias. ¿Por qué razón? Bueno, pues influye todo. Influye el paisaje no, las condiciones de suelo y clima, influye pues el carácter de la gente también, el minifundio, que todo el mundo tiene sus pequeñas fincas y le gusta conservar allí pues ese olivo que ya tenía el abuelo o en la huerta, y eso hace que se conserve una diversidad en frutales, en el tema del olivar y en otras, difícil de encontrar en otros sitios, difícil de encontrar, por ejemplo, en zonas como Castilla-La Mancha, que son grandes extensiones muy uniformes, con unas condiciones de clima, etcétera, muy similares y que son grandes superficies. Entonces ahí es más difícil encontrar esta diversidad, pero en Galicia en general, en todo el norte de la península ibérica, hay una biodiversidad agraria interesantísima y un patrimonio que no podemos perder. Yo es que lo digo 1000 veces, no podemos perderlo. Como decía, no nos hemos quedado en el estudio de las variedades, se ha hecho un esfuerzo también por transferirlo. Hemos hecho la primera transferencia de clones, de un clon de Brava Gallega y Mansa Gallega, un clon, digo, ahí está la diferencia, una cosa es registrarla y otra es los clones. Hemos transferido siguiendo la normativa vigente para que los olivareros puedan disponer de ella. Hemos hecho transferencia de planta Brava Gallega y Mansa Gallega porque era la única que podíamos, que estaba reconocida en su momento de aquella forma excepcional. Hemos transferido a través de la asociación de Asvinor, de viveristas de Galicia, a varios viveros que están aquí, Costa de Lóngara, Sarrevolta, Viveros Vedo, José Antonio García y Viveros Man de Prado. De momento hemos transferido a esos plantas de esas dos variedades. Aquí está
la foto del día que hicimos esa entrega de las primeras plantas, simbólica. En ella participaban, por supuesto, la Fundación Juana de Vega, nuestros compañeros de la unidad de la Vicepresidencia de Transferencia del CSIC, que estaban también representada PAG y Asvinor en esa entrega simbólica. Además de eso, también hemos publicado artículos científicos, porque bueno, en nuestro mundo de la investigación muchas veces, incluso nuestros compañeros dicen, no, estos hacen transferencia, entonces no publican. Sí, no es en absoluto incompatible. Se puede hacer investigación de calidad y ciencia muy buena, se puede publicar en revistas científicas de alto nivel y de alto impacto, y a la vez se puede transferir. Y nosotros así lo hemos hecho, o hemos intentado hacerlo. Porque a nosotros luego también se nos valora por eso, por las publicaciones científicas. Pero es que además el hecho de publicar en estas revistas científicas tiene un valor muy importante para el sector productivo. Y es que si nosotros, el hecho de publicar en estos artículos científicos la descripción de estas variedades va a hacer que los expertos de todo el mundo en variedades de olivo reconozcan nuestras variedades como únicas. El hecho de estar publicada en un artículo científico, en una revista revisada por pares, da credibilidad a esa descripción de variedades y aporta rigor científico. Y eso significa que cuando intentemos registrar esas variedades en la UPOV o cuando se quiera crear una denominación de origen aceites de Galicia, por ejemplo, el hecho de que haya detrás estos artículos científicos revisados por otros colegas científicos en revistas de alto impacto es un valor añadido enorme, enorme. Entonces, por esa doble razón, bueno, también, porque lo hacemos siempre, nosotros en todos nuestros trabajos, aparte de publicar artículos científicos, intentamos transferirlo, porque además creemos que, bueno, nuestro grupo al menos lo sentimos como una obligación y como, bueno, como que forma parte de nuestro trabajo y debemos hacerlo siempre que sea posible, porque nos sentimos, bueno, pues que somos funcionarios al servicio también de la sociedad y bueno, pues nos pagan nuestros sueldos toda España y creemos que al menos todo lo que podamos aportar y que ayude a crear riqueza en el país hay que aportarlo. Además de artículos científicos, hemos publicado también algún artículo técnico y más divulgativo, y también hemos presentado varias ponencias a congresos especializados. En todos ellos lo que resaltábamos era eso, que aquí era una zona olivarera y que había estas variedades. Estamos ahora preparando alguno más que publicaremos próximamente. Bueno, aquí tengo un pequeño resumen de los hitos de los que ya les he hablado, de estas variedades. El nombre de las que tenemos hasta el momento, que están en proceso de registro. Tenemos las que citaba antes, Brétema, Carapucho, Folgueira, Maruxiña, Susiña, etcétera, y 3 más que tenemos aquí pendientes, Edreira, Xoana y Amoreira, que todavía no teníamos planta suficiente para poder mandar, como hay que mandar 8 ejemplares y algunas son complicadas, bueno, ahí las tenemos, pero se enviarán próximamente. Además de eso, hemos establecido una colección de variedades de olivo autóctono gallego en nuestros invernaderos, que luego visitaremos. Están en macetas aisladas del suelo para que no tengan ningún tipo de contaminación a través de las raíces. Están además en unas mesas de invernadero. Aquí hay algunas imágenes cubiertas por una malla y a la vez hemos establecido una parcela experimental para ir comparándolas agronómicamente. Luego la visitaremos también. Bueno, hay que decir, los árboles están pequeñitos. Algunos van a pensar, pero vaya birria de árboles que tienen. Bueno, se han plantado hace poco y están todavía en fase de crecimiento, pero nuestra idea es tener varios ejemplares de cada uno de ellos para en el futuro poder compararlos y hacer nuevos estudios en los próximos años y que luego cuando nosotros nos jubilemos ahí queden los olivos conservados aquí en esta pequeña parcela y se puedan seguir haciendo investigaciones tanto nosotros como grupos de investigación de otros organismos, de otros centros, incluso a nivel internacional. Por eso es importante conservarlos aquí también, en la misión biológica, en este centro de investigación.
Además, hemos establecido algún convenio con el Olivar de la Concordia, que creo que todos lo conocen, con don Paulino, que es el párroco de Setecoros, que tiene una parcela enorme con variedades muy diversas. Entonces, hemos firmado con él un acuerdo para introducir ahí algunas de nuestras variedades autóctonas. Hay que decir que están con una clave, solo nosotros sabemos qué variedad es y a qué corresponde, pero bueno, él amablemente ha ofrecido la posibilidad de que las pongamos allí. Luego la aceituna, nosotros cogemos nuestras muestras y bueno, la verdad es una oportunidad y para hacer un estudio que yo creo que aprovecharemos todos y será de gran utilidad para todos. Paralelamente, como decía antes, hemos hecho estudios también sobre enraizamiento, multiplicación por estaquillado, que está resultando especialmente complicado con algunas de ellas, y Santiago también es testigo de eso. Hay una enorme demanda. Nosotros casi todas las semanas nos llama gente que quiere comprar planta de olivo y es muy frustrante para nosotros tener que decirles, pues mira, es que no damos abasto a multiplicar la cantidad que haría falta, porque es que algunas son difíciles, como digo. Entonces, bueno, los próximos años sí que queremos abordar la puesta a punto del proceso de multiplicación in vitro para el olivar, que esperamos que permita disponer de gran cantidad de planta en poco tiempo y que además la multiplicación de olivo por cultivo in vitro está aceptada en la normativa vigente, cosa que no está aceptada para cualquier especie leñosa, pero sí para olivo. Bueno, se ha solicitado hace poco un grupo operativo de la que lo lidera la Fundación Juana de Vega para intentar poner a punto, profundizar en la multiplicación por estaquillado y bueno, ver si se puede iniciar el tema de la multiplicación in vitro. También hemos realizado algunos ensayos de elaboración de aceites. Hemos realizado ensayos en almazara para conocer el potencial oleícola de estas variedades. ¿Qué pasa? ¿Qué problema nos hemos encontrado con eso? Claro, que nosotros sí tenemos de entre esos 160 olivos que tenemos por toda Galicia, podíamos juntar una serie de kilos para hacer elaboraciones en almazara, y así lo hemos hecho. Pero ¿qué problema tenemos? Que claro, de esos olivos hay algunos que están en muy buenas condiciones, otros que no, unos que están en una zona maduran antes, otros están en otra maduran más tarde. Cada uno además está en un sitio de Galicia. Es que algunos nosotros para ir a buscar la aceituna teníamos que irnos, uno estaba en Valdeorras, otro no sé dónde. Claro, no éramos capaces de obtener aceituna en el momento adecuado, de calidad, para elaborar aceites y que fuesen comparables entre ellos. Por eso, por supuesto, hemos hecho catas de organolépticas con algunos de esos aceites y también hemos hecho determinaciones analíticas. Hemos medido todos estos parámetros que aparecen aquí en la diapositiva sobre cada uno de los aceites, pero no son definitivos. Son resultados difícilmente comparables, por esto que les digo. Por eso es tan importante poder ponerlas todas juntas en la misma parcela para poder compararlas. Además de hacer esos ensayos en almazara, tenemos el Olimaker, que es un aparato que permite, un equipo que permite hacer elaboraciones con pequeñas cantidades de aceituna, con 5 kilos más o menos, pero nos ha pasado un poco lo mismo, aunque aquí la calidad que podíamos obtener del aceite era más fácil porque podíamos coger de un solo olivo en unas condiciones, pero claro, siempre había que desplazarse, a veces muy lejos, y cuando llegabas con la aceituna pues no estaban las condiciones tan adecuadas. Aunque ya digo, hemos hecho ensayos, tenemos las analíticas, hay algunos parámetros interesantísimos, en concentración, pues no sé, de ácidos grasos, hay cosas muy, muy interesantes que efectivamente nos demuestran que son aceites muy distintos a los que hay, a los existentes en otras partes y muy especiales, pero bueno, vemos que lo que tendremos que hacer en los próximos años y cuando tengamos planta suficiente es establecer parcelas experimentales en distintos puntos de Galicia y en cada parcela poner 3 o 5 ejemplares de cada variedad, todas juntas.
por supuesto caracterizando, teniendo datos sobre cómo es el suelo de cada una de esas parcelas. También tomaremos datos de las condiciones climáticas de cada una de esas parcelas. En principio tenemos previsto hacerlo, bueno, en cada una de las áreas que tenemos aquí, en 4 o 5 ubicaciones, eso lo estableceremos próximamente. Y ahí haremos un seguimiento desde que se plantan para ver cómo se van adaptando cada una, cómo van creciendo esas variedades. Por supuesto, estudiaremos el comportamiento agronómico, también la sensibilidad a plagas y enfermedades en cada parcela. Y una vez entren en producción, esos olivos realizaremos, entonces sí, microelaboraciones para comparar. Por un lado, estudiaremos las características de los aceites de las distintas variedades en una misma parcela, entre ellas, y también las características de los aceites de una misma variedad en las diferentes parcelas para comparar entre ellas. Lo haremos con el Olimaker y en Almazara también. Bueno, aquí tengo esta foto, es de la rueda de prensa de presentación de resultados del proyecto que se celebró la semana pasada con la Fundación Juana de Vega a nuestro lado. Esta es en la delegación del CSIC en Galicia, en Santiago de Compostela. Y bueno, pues con esto acabo mi presentación. Es un resumen, bueno, bastante rápido de todo lo que hemos venido haciendo y de la situación en la que estamos. Creo que hemos avanzado mucho. Nos gustaría ir más rápido, pero es que es lento, es que estamos trabajando con una leñosa. Una leñosa que enraizarla es difícil, que tiene que estar en campo un tiempo hasta que empiece a producir aceituna. Y bueno, para ofrecer resultados rigurosos y comparables, es que no podemos correr más, aunque les aseguro que estamos a la máxima velocidad que nos permite la planta, sobre todo, y las limitaciones que tiene. Y bueno, pues ahora le dejo con mi compañero, con José Luis Santiago, que les contará, bueno, el ADN, en qué consiste y cómo son los resultados. Muchas gracias. Yo creo que es mejor, después de la siguiente presentación, abrir turno de preguntas, tanto para la gente que estáis aquí en la sala como para los que nos están escuchando fuera. Vamos a dejar de compartir esta presentación. A ver si soy capaz de salir de aquí. Bueno, pues me está costando un poquito. Dejar de compartir. Ya está. No, ya está. Sí, no, es que no encontraba el control para... ¿Esto se está compartiendo ya? ¿Sí? No, ¿verdad? No, por eso. Vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. Ya está, ¿verdad? Vale. Bueno, pues voy a dar paso a la siguiente presentación. Me voy a quitar un momento la mascarilla, si no
porque si no con las gafas se me empaña todo y no veo nada. Si a alguien le molesta me la vuelvo a poner en la sala, pero bueno, tenemos todo abierto, no creo que haya ningún problema. Entonces, bueno, después de haber escuchado a Carmen de cómo ha sido todo el proceso de localización y descripción de las variedades del olivo autóctono gallego, pues yo voy a intentar haceros ver de una forma, bueno, pues lo más sencilla posible, un tema que puede resultar un poco árido, ¿no? Como es el análisis de ADN, y aquí veo que hay científicos, hay olivareros, hay gente, bueno, de todo tipo, entonces creo que lo voy a hacer de un modo lo más divulgativo posible para hacerlo entender a todo el mundo lo que se ha hecho en este tema y de qué manera hemos llegado a confirmar que tenemos hoy en día hasta 20 variedades distintas de olivo, basándonos en el análisis de ADN de estas plantas. Pues bien, a lo largo de la historia, como ya comentó antes Carmen, el olivo, al igual que ocurre en cualquier otra planta, pues ha ido evolucionando a lo largo de los años, y si a esta evolución natural sumamos el efecto que ha podido causar el hombre al empezar a cultivarla desde hace más de 6.000 años, escogiendo unas plantas antes que otras, o bueno, además los cruces que se han ido produciendo espontáneamente con variedades silvestres locales, etcétera, pues bueno, tenemos como resultado que podemos estar hablando hoy en día de hasta aproximadamente unas 1.200 variedades de olivo distintas que podemos encontrar hasta 3.000 nombres distintos con esas 1.200 variedades. Y eso sin contar las que siguen apareciendo pues, en prospecciones en zonas relíticas, como puede ser Galicia o en otras zonas de la cuenca mediterránea, que se van sumando estas variedades locales a lo que ya existe. Pues bien, para poder llegar a conocer las características de todas estas variedades, que ya ha comentado Carmen, que se engloban en la disciplina de la heliografía, casi recibe el nombre, y que permite describir botánicamente las plantas, se cuenta desde hace ya bastantes años con el apoyo de los análisis del ADN. Entonces nos preguntamos, pues, ¿qué es el ADN, ¿no? Pues al hacer una simple búsqueda en Internet y poner estas 3 letras, nos podemos encontrar con un montón de definiciones. Hay de todo, desde lo más sencillo, que pueden decir con 4 o 5 palabras, un tipo de ácido nucleico. Tenemos otra que ya concreta algo más, un ácido nucleico de doble cadena, compuesto de adenina, guanina, citosina, timina, desoxirribosa y fosfato. La siguiente que tenemos ya nos da un poco la pista de que el ADN es el principal material genético de todo organismo celular. Y a partir de ahí, otras que ya nos hablan de la herencia. Tenemos también esta otra molécula que contiene la información genética que define a todo ser vivo y que es responsable de la transferencia de dicha información de generación en generación. La siguiente, por sencilla, a mí me gusta bastante porque, bueno, indica que es una sustancia química en las plantas y animales que le dice a las células lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Así de sencillo para que lo entienda todo el mundo. Y para finalizar pues podemos poner, por ejemplo, estas dos que son pues, más precisas, más técnicas. Una sería cadena que controla la estructura y la función de las células y proporciona el material genético, o sea, el material de la herencia. Y otra, ácido desoxirribonucleico, un ácido nucleico compuesto de 2 cadenas polinucleotídicas que se disponen alrededor de un eje central, formando una doble hélice capaz de autorreplicarse y codificar la síntesis de ARN. Finalmente, lugar donde está depositada la información genética. Bien, con este montón de definiciones, yo creo que para hacerse una idea de la importancia que tiene el ADN y de lo complejo de lo que estamos hablando, pues yo creo que es suficiente. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer el ADN? Pues desde que 2 investigadores, Watson y Crick, en 1953 descubrieran su estructura, no se ha dejado de investigar para estudiar y conocer el ADN con más profundidad. Hoy, el análisis del ADN resulta una herramienta imprescindible, con múltiples aplicaciones, como pueden ser las pruebas de paternidad, que a todo el mundo le suenan, en investigaciones policiales, en medicina forense, que cada vez se utilizan más para resolver pues, cualquier caso, ¿no? Y de hecho,
Pues pongo aquí como ejemplo esta imagen de una serie de televisión que yo creo que todo el mundo recordará, que se llamaba CSI, que ya es de hace bastantes años. Y simplemente la pongo porque, bueno, el recuerdo que puede tener mucha gente es que de alguna manera, en cierto modo, esta serie ayudó a que todo el mundo se fuese familiarizando un poco con este tipo de técnicas, con este tipo de terminología. Por otra parte, los análisis de ADN también se aplican en las investigaciones médicas, en las que hoy en día son fundamentales. Este análisis se aplica ya desde hace tiempo también en la detección precoz de enfermedades o para desarrollar estrategias específicas de lucha contra las mismas, para la creación de medicamentos, nuevas vacunas, que tan de moda está. También han revelado este tipo de análisis su utilidad a la hora de identificar descubrimientos históricos o en estudios evolutivos para saber cómo eran las plantas, los animales o los primeros hombres que habitaron el planeta. Por otra parte, también lo pongo aquí a modo de ejemplo, todo el mundo recordaremos ya algunos con cierta nostalgia por lo mediático que fue en su día lo de la oveja Dolly, o cuando se empezaba a hablar de la creación de cultivos resistentes a enfermedades, o la aparición de tomates azules, uvas sin semillas, limones con el zumo dulce, etcétera. Pues todo este tipo de ejemplos se engloban en lo que se puede llamar, o sea, se engloba con diferentes términos que van asociados a la transformación, a la clonación, vamos, a la mejora genética. Y son términos que, bueno, pues han generado controversia, algunos de los siguen generando hoy en día y, bueno, lo que nos dice es que queda mucho camino por recorrer en el conocimiento del ADN y en todas las aplicaciones que su análisis puede tener. Ya metiéndonos un poco más en materia, enfocándonos hacia nuestro proyecto, pues comentar que a partir de 1980 hubo un gran desarrollo de las técnicas que se basan en el empleo de marcadores moleculares y que se fueron introduciendo poco a poco en el estudio de los diferentes cultivos. Constituyen un complemento eficaz a lo que es la descripción o caracterización botánica, y lo que nos permiten es identificar, en nuestro caso, por ejemplo, a las variedades de olivo. Para entender qué es un marcador de manera así sencilla, pues bueno, no dejan de ser los marcadores más que un trocito concreto de ADN que se localiza pues, dentro de todo el genoma, y una vez conocemos pues, su composición, su secuencia, por así decirlo, un laboratorio, una casa comercial farmacéutica los puede diseñar y nosotros los podemos adquirir para trabajar con ellos en nuestros laboratorios. Como podéis ver aquí, por las siglas que aparecen, hay un montón de marcadores moleculares que se han ido desarrollando a lo largo de este año. Por estas siglas no vamos a entrar ahora en qué significa cada una ni qué características tiene. Simplemente deciros que entre todos estos que veis aquí, han sido los SSR, que también se conocen como microsatélites, que son los que pues, más se han empleado y se emplean en el análisis molecular de las especies vegetales. Y el motivo de que hayan triunfado tanto, pues lo resumo aquí un poquito diciendo pues, que lo bueno que tienen es que los resultados que obtenemos del análisis de estos microsatélites es igual si lo hago en mi laboratorio. O sea, el resultado final es el mismo si lo hago aquí, si lo hago en un laboratorio de Sevilla o un laboratorio en China. O sea, obtenemos el mismo resultado. También son muy interesantes porque un mismo marcador de este tipo nos ofrece lo que se entiende como muchas variantes en una misma posición dentro del genoma. Sirven también para hacer los mapas genéticos, al igual que otros marcadores también, pero para estudios de parentesco y para identificar las variedades, que es lo que hemos hecho en este proyecto para recuperar el olivar autóctono gallego. Aquí os pongo a modo de curiosidad para que os hagáis una idea del éxito tan rotundo que llegaron a tener estos marcadores. En otro cultivo, como la vid, en el que se empezó su aplicación y estuvieron desarrollados pues, como un poco antes que en el olivo, tal fue el éxito que 6 de ellos, desde el año 2007, están incluidos, 6 solo, porque hay cientos, pero se encontró que con 6 era suficiente para discriminar entre más del 95% o más de las variedades de vid a nivel mundial, y se han incluido como 6 descriptores más en el código de la OIV para
describir las variedades de vid. Pues están oficialmente reconocidos los resultados de estos marcadores para describir las variedades de vid. En lo que se refiere ya al trabajo que hemos hecho aquí en nuestro laboratorio, pues vamos a intentar describir brevemente los pasos básicos que hemos dado aquí para entender un poco cómo extraemos el ADN de las plantas de olivo y cómo analizamos nosotros estos marcadores en todos los olivos que hemos ido encontrando durante la duración de este proyecto, con el fin último de saber si estábamos ante una variedad ya existente o si, por contra, pues se trata de variedades desconocidas y poder así completar la descripción. Bien, podemos partir de material de cualquier órgano procedente de cualquier órgano de la planta y de cualquier edad. Pero como, por suerte, en este caso podíamos escoger, pues nos quedamos, si podemos, con hojas jóvenes y tiernas, porque es un tejido del que resulta mucho más fácil la extracción de ADN. Si es directamente del árbol, solemos coger esta parte, que son los rebrotes de la base, que son casi hojas mucho más tiernas, y si ya son de estapillado o de invernadero, pues cogemos las hojitas más jóvenes y más tiernas, las recién brotadas. Decir que cualquier muestra que cogemos la podremos analizar en el momento que la cogemos de forma directa, pero lo habitual, lo que solemos hacer es analizarlas, o sea, almacenarlas congeladas. O sea, tiene todo el sentido que si nos hacemos 300 kilómetros para mostrar un olivo que está pues, en Quiroga o más allá, o en El Bierzo, donde sea, se intenta transportar de la forma más fresca posible y al llegar aquí pues no se hace el análisis, se congela, se meten unos carbones a menos 80, bien identificado, y podemos trabajar con ellas posteriormente. Ya digo que es lo que solemos hacer de manera habitual. Bien, pues la extracción ya una vez que la hacemos en nuestros laboratorios, pues como se visualiza aquí de una manera gráfica y rápida, pues se machacan estas hojas a las que se les añade una serie de sustancias, reactivos, siguiendo protocolos que pueden ser diferentes. Hay múltiples protocolos para hacer la extracción y lo que hacemos tras varios pasos finalmente es separar el ADN de todas aquellas cosas que no nos interesan. Nos quedamos solo pues, con el ADN de nuestra muestra de olivo. A continuación, lo que tenemos que hacer una vez tenemos el ADN es añadir cada muestra de nuestro olivo de ADN el microsatélite o el marcador que queremos analizar. En esta tabla que podéis ver aquí están los 16 marcadores que nosotros utilizamos para la caracterización molecular del olivo, con los 16 que nos hemos quedado. Se han probado otros, pero hemos visto que estos son los que mejor funcionan y los que nos pueden ayudar a diferenciar mejor los olivos. Como nota también indicar, bueno, veis aquí que están marcados con colorines porque cada marcador lleva lo que se llama un fluorocromo, una sustancia fluorescente de un color que posteriormente nos va a permitir su detección. Junto con el microsatélite que queremos analizar, después viene otra etapa que es preparar un mix, una mezcla con nuestro ADN, con ese microsatélite, otros reactivos. Es una tarea bastante, que requiere bastante concentración, es un paso decisivo para no equivocarse, son muchas cosas las que se añaden y de unas concentraciones muy concretas. Y una vez que tenemos nuestra mezcla preparada, en un aparato como el que se ve aquí en la fotografía, que se llama termociclador, lo que procedemos es a amplificar el ADN mediante la técnica que se conoce como PCR. Y es una palabra que, pues hace unos años nadie conocía o le sonaba solo a la gente que trabajaba en esto, pero hoy, por desgracia, entiendo que todo el mundo que está aquí en la sala y los que nos están oyendo, alguien ha empleado en algún momento la palabra PCR, porque se asocia pues, a la identificación de si alguien tiene el coronavirus o no lo tiene. Y por eso ahora todo el mundo, por lo menos, la palabra PCR la ha escuchado. Pero lo que significa PCR simplemente, son las siglas de la reacción en cadena de la polimerasa. Y consiste en que a diversas temperaturas, en este aparatito donde tenemos la mezcla, pues la estructura que tenemos del ADN, esta doble hélice, esta cadena, se va abriendo y
mediante la síntesis, o sea, se va abriendo y se va multiplicando mediante la síntesis de nuevos fragmentos que se van añadiendo a la cadena. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hemos añadido un marcador y cuando esta cadena está abierta y hay un trozo de ese ADN en el que encuentra analogía con el marcador, o sea, que se puede unir ese marcador ahí, ya sea ADN de olivo, ya sea ADN de coronavirus, porque esta técnica es para todos los ADNs, pues se une el marcador ahí, se vuelve a separar, se siguen haciendo copias y vamos pues generando más copias y más copias para tener cantidad que podamos detectar después. Una vez finalizada la PCR, lo que tenemos que hacer primero, bueno, es una comprobación de si ha funcionado, ¿no? Obviamente, para ver si ha habido amplificación, para ver si ha detectado nuestro marcador y se ha podido unir y hacer copias. Aquí podemos ver, bueno, es una comprobación, un tipo de comprobación, un gel de agarosa. Lo interesante aquí pues, es ver que ya en este paso, además de comprobar que sí, que la amplificación ha funcionado, lo que ya nos sirve es para ver que todas estas banditas, cada banda es una muestra de los olivos que hemos introducido en nuestro análisis, pues podemos ver que estos parecen iguales, pero ya tenemos bandas diferentes, lo que nos indica que, bueno, que en nuestras muestras hay olivos diferentes entre sí. Eso es así. Comprobada que la amplificación ha funcionado, lo que se hace a continuación es separar los fragmentos mediante electroforesis. Y como iban marcados, como os comenté antes, que iban marcados con un fluorocromo, pues esto se detecta en un secuenciador automático que lo que nos va a decir al final es el tamaño que tiene ese fragmento. En cada variedad, ese marcador, cada marcador independiente, el tamaño que tiene para cada variedad. Para resumirlo y para entenderlo, o sea, es que lo que nos ayuda a distinguir las variedades pues es que en una misma región del ADN, alguno de estos marcadores presenta un tamaño distinto entre una variedad y otra. En esta imagen que veis aquí abajo, la salida del programa con el que después calculamos, esto se llama electroforetograma. Cada línea que veis aquí representaría un olivo, uno de los olivos analizados, y tenemos en cada línea pues, 4 marcadores. Aquí no sé si se aprecia bien, pero bueno, tenemos los diferentes colores, verde, rojo, azul, negro, cada uno es uno de los marcadores. Entonces, para que se pueda entender así rápidamente, si veis este olivo de aquí y este de aquí que tienen para este marcador que fluoresce en rojo, que emite la señal en rojo, es el mismo pico. No habría diferencia entre este marcador, pero ya comparado con el tercer olivo, vemos que aquí hay 2 picos que no tienen el mismo tamaño que este. Y bueno, nos pasa con el resto de marcadores. Este es un claro ejemplo de que estaríamos entre 3 olivos diferentes. Como veis, los perfiles son distintos entre. En la siguiente diapositiva hay un ampliado, un poquito más lo que sería una salida de este programa. Y aquí ya se puede ver con claridad pues, 4 de los marcadores que utilizamos para una muestra de olivo en particular. Entonces, esto lo vamos haciendo para cada olivo, para cada marcador, poco a poco, anotando nuestros tamaños, todo lo que vamos obteniendo, hasta que llegamos a algo como lo que os pongo a continuación, que bueno, esto es real, es una tabla de Excel, aquí está totalmente comprimida para que se pueda presentar, pero todos esos datos son los que vamos tomando de cada pico que observamos. Está aumentada una línea ahí, para que se vea que son valores, y con esto pues vamos trabajando. Arriba veis están los 16 marcadores que utilizamos y a la izquierda las muestras que hemos ido analizando, vamos rellenando. Es como nuestra hoja de trabajo, vamos marcando con otros colores aquellos marcadores que nos resulta un poco más dificultoso atinar bien los resultados o muestras que consideramos que hay que volver a repetir. Bueno, todo esto se va haciendo poco a poco, es un trabajo, bueno, es bonito, a mí me parece bonito, pero digamos que es un poco largo y complicado. Y al final lo que vamos a obtener es esta misma tabla, pero limpia, ¿no? Aquí hay un trocito de esta tabla y ampliada con los valores definitivos que tenemos de cada marcador para cada muestra de olivo. Y están ya separadas, agrupamos por colores, pues veis el número de olivo que le hemos dado a la entrada y por colores pues serían olivos similares, olivos de una misma variedad. Entonces, vale, esto está bien, tenemos ya nuestros valores y tenemos qué tamaño tienen nuestros fragmentos para cada muestra, pero ¿cómo sé yo que, por ejemplo, este olivo que está aquí, el 142,
es una variedad que ya existe o por contra es una variedad nueva que no descrita hasta el momento. Pues para poder saber esto necesitamos poder comparar nuestros olivos con los que han analizado en otros laboratorios o con los que existen en bases de datos. Y para poder hacer eso tenemos que meter siempre en nuestro análisis una variedad de olivo conocida a nivel mundial, que todo el mundo, bueno, pues tenga acceso fácil a ella, y que puede ser pues una arbequina, un picual, un frantoio, y entonces eso está presente en todas las colecciones del mundo, esas variedades, y es indispensable meterlo. ¿Por qué? Porque aunque os decía que los resultados son iguales entre laboratorios con estos microsatélites, sí es cierto que puede haber pequeñas diferencias en esos números al hacerlo en un laboratorio o en otro, pues por las condiciones, por los aparatos, por los reactivos que se usan en un sitio y en otro. Por eso, en mi laboratorio y en el laboratorio de Sevilla, pues deberían siempre en un análisis de este tipo meter con sus muestras problema, o sea, con sus muestras de olivo, añadir siempre una variedad que le llamaremos testigo, es lo que se conoce como una variedad testigo, y lo que nos va a permitir al final es calibrar los resultados que se obtengan en un lado y en otro, para que se entienda un poco y podamos comparar. Aquí en esta tabla lo que se puede ver es pues, picual en un laboratorio con estos valores para un marcador 239, 249, en este otro laboratorio el mismo valor. Entonces, pues picual Santi, que soy yo, pues le llamo así, nuestra muestra picual que metemos en nuestro análisis aquí nos sale 238, 248. Si nos fijamos, la distancia entre los dos fragmentos es la misma, lo que ya es un indicador que está bien hecho el análisis, pero nosotros lo que tenemos que anotar es esto, que tenemos una diferencia de +1 en cada fragmento, con lo cual, si yo quiero saber si mi olivo X o el olivo que decía antes, el 142, en mi laboratorio para este marcador tiene este valor 238, 244, yo quiero compararlo con una base de datos para ver lo que es o lo que pueda ser, tengo que adaptarlo, sumarle 1 y 1. Pues cuando yo meta mis datos de ese olivo en la base de datos, lo que meteré es 239, 245 para poder comparar con lo que tienen ahí. Y entonces yo esto, si lo hago con todos los marcadores, podemos llegar a esto. Estos son los valores que hay para todos los marcadores en arbequina y picual en una base de datos. Vale, entonces yo lo que tengo que hacer es comparar mi arbequina y mi picual con los que hay en esta base de datos, compruebo cómo tengo que transformar mis datos y así poder cotejar mis olivos en esa base, o sea, en esa base de datos. Y entonces podemos ir comprobando, por ejemplo, que para este marcador a mis datos les tengo que sumar 1, para este otro marcador pues veo que no hay diferencias entre ellos, entonces lo dejamos igual el valor, a este le tengo que restar 2 unidades y así para todos. Entonces puedo ya tener mis datos preparados para cotejar con una base de datos concreta. Como podemos ver aquí esto es un enlace a una base de datos que podemos pincharla, o sea, para hacerla a modo de ejemplo. Vamos a ver si se puede ver aquí, yo creo que sí. Esta es una base de datos que está accesible para todo el mundo. Pues nosotros tenemos nuestros datos, aquí tenemos los marcadores. Y yo si tengo mi olivo 142, tengo esta chuleta aquí con tengo dos marcadores y yo puedo, pues para que podáis ver cómo se hace esta comparación, por ejemplo, este marcador, el DCA5, que se llama este marcador. Yo tengo mis valores para mi olivo 142, que son 206, el fragmento corto, y 206, por ejemplo. Esto es simplemente para que veáis cómo funciona una búsqueda. Entonces yo con este marcador, con estos valores, digo, bueno, pues voy a buscar a ver qué me encuentro con este olivo que yo he analizado aquí, pero que aún no sé lo que es. Y me dice que no encuentra. Vamos a ver. Ah, vale, es que metí en un, perdón, porque está tan pequeño que no lo veo bien, metí en los datos en un, el DCA05 es este, vale, aquí 206,
que es mi valor. Y lo mismo aquí. Y vamos a buscar qué es lo que puede devolvernos la base de datos con estos valores. Vale, pues ahora sí me dice que con este marcador, con mi resultado, pues podría ser una variedad griega, otra variedad griega, una que no veo el nombre, Moraiolo, italiana, Piccoline Morane, creo que se llama otra italiana, una cornicabra, una manzanilla cacereña, también picual porque coincide para ese marcador. Entonces digo, bueno, vale, podría ser esa, pero yo necesito afinar más, ¿no? Porque quiero, con uno no me sirve. Como tengo más datos, podemos añadir en otro marcador mi resultado, que por ejemplo para el DCA09 tengo un valor de 172 y 184. Parece que estamos jugando, pero esto es así, se hace con todos, con todas las variables y con todo. Y le vamos a buscar para ver, bueno, para ir un poco desbrozando el terreno. Y ya con dos marcadores para esta muestra de olivo, lo que me responde es que no hay resultado. Vale, pues esto lo único que quiere decir, así simple y llanamente, es que en esta base de datos, que tiene un montón de olivos, mi muestra no está. Para empezar, ya no tengo coincidencia con nada. Este procedimiento que acabo de hacer aquí lo podemos hacer con todos los trabajos que hay publicados, ¿vale? Como los que se muestran aquí, algunos de los cuales son bases de datos súper extensas, o sea, muy completas, y lo que hacemos es ir construyendo nuestra propia base de datos para adaptar nuestros valores o viceversa e ir comparando lo que tenemos. Entonces, como comprobamos antes en la otra base de datos, si durante todo este proceso de comparación y búsqueda no aparece ningún perfil que coincida con nuestra muestra, podemos afirmar con total seguridad que nuestro olivo pues, es único, es una variedad única que no existe en otra parte. Lo has comparado con todo lo que hay por ahí publicado y hasta que venga alguien y diga que yo he encontrado un olivo en no sé dónde y que tiene el mismo perfil que el tuyo, pues habrá que demostrarlo, pero en principio nosotros nos ceñimos a que es una variedad autóctona que no está publicada ni descrita en ningún sitio. Y esto es lo que nos ha ocurrido hasta el momento con 20 variedades en Galicia. Y así hemos llegado pues, a poder mostrar una ficha como esta de la variedad brava gallega, con sus características botánicas de hoja, inflorescencia, fruto, endocarpo, junto con esta tablita que es su perfil molecular para los marcadores analizados, que la acompaña pues, para su descripción y para su reconocimiento. Y lo mismo para las muestras que han coincidido con las conservadas en el Banco Mundial de Germoplasma de variedades de olivo de Córdoba, como Mansa gallega, y en el resto, como decimos, de variedades encontradas, como no hay coincidencia alguna con lo presente en otros bancos de germoplasma o en la bibliografía, pues hay que darles un nombre. Como decía Carmen, hay que bautizarlas y iniciar todos los procesos de registro y demás. Y con ellas, pues lo que haremos próximamente es publicar pues, la descripción botánica completa y su perfil molecular. Y ya para ir finalizando, bueno, voy a comentar simplemente otras aplicaciones que podría tener en el caso del olivo el análisis del ADN, como puede ser la construcción de mapas genéticos. Para ello sería necesario cruzar dos variedades de olivo y se trabajaría con la descendencia. En este caso lo que se va haciendo es analizar marcadores y se determina la posición que ocupa cada marcador dentro de un cromosoma. La construcción de estos mapas resulta fundamental a su vez para poder hacer análisis que se llaman análisis QTLs, que consisten pues, en que a medida que vamos analizando marcadores, pues podemos ir evaluando paralelamente caracteres de interés, caracteres agronómicos como el rendimiento o otros como resistencia a enfermedades o sabores particulares. Y bueno, después mediante programas informáticos que se asocian a los datos obtenidos, podemos llegar a vincular una región del genoma como responsable de un carácter en particular que nos interese y se pueden acabar diseñando marcadores específicos para esas regiones, etcétera.
Todos estos resultados de los mapas, de los QTLs, bueno, nos llevarían a otra aplicación que se deriva de estas dos y que sería la selección asistida. La selección asistida es que si ya conocemos una región del genoma que es responsable de un carácter en particular, pues ya podríamos escoger desde la cuna, o sea, en el vivero o incluso en la naturaleza, mediante un análisis, escoger aquellas plantas con lo que nos interesa que van a producir. O sea, que ya como una visión de futuro y escogerlas ya desde el principio. Y por último, bueno, también se puede, estos análisis también sirven para luchar contra el fraude, porque se puede detectar ADN residual en un aceite, monovarietal, eso sí, y bueno, saber si está hecho con la variedad que dice la etiqueta, lo cual es bastante importante. Pero bueno, aparte de estas aplicaciones, y para lo que estamos aquí, creo que realmente la aplicación práctica de los análisis de ADN que nosotros vemos a corto plazo para el sector olivarero que está en pleno crecimiento como es el gallego, sería, además de identificar y caracterizar las variedades, pues bien en plantaciones o en colecciones ya establecidas, pues lo que hacemos es ayudar a resolver problemas de sinonimias, que son distintos nombres para una misma variedad, u homonimias, un mismo nombre para variedades diferentes. Y además esta técnica de análisis de ADN pues ya puede ser también aplicada en los viveros para evitar posibles errores en el material de partida, porque bueno, en los últimos tiempos hemos escuchado un montón de veces que nos ha llegado alguien y nos dice: oye, mira, yo he comprado estos olivos o he hecho esta plantación y me dijeron que era esta variedad, pero la verdad es que no me parece o no lo veo claro, y cada vez es más frecuente que nos vengan solicitando un análisis y bueno, se detectan un montón de fallos o errores de ese tipo. De hecho, en el mundo de la vid, que nosotros ya tenemos ahí por mucha experiencia, sí que era súper habitual. Pues plantar hectáreas con una supuesta variedad de tinta y llega la vendimia y lo que tenía el viticultor eran unos racimos blancos estupendos. Entonces, bueno, pues el análisis de ADN nos va a servir para corroborar las sospechas de fraude o error. Y como digo yo, siempre es mejor detectar esos errores, a veces entre comillas, ¿no? Pero cuando la planta aún es joven y no está en plena producción, pues por una cuestión de tiempo y también por dinero, ¿no? Y bueno, he intentado correr un poco, quizás de más, para ajustarnos un poco al programa, pero nada, esto es todo lo que os quería contar de la aplicación de estas técnicas para el caso concreto del olivo. Entonces ahora yo creo